7:06 de la noche, chicos. Hoy es 29 de abril del 2025. Hoy damos inicio a la ficha de la tecnología en desarrollo de medios gráficos visuales. Hoy estamos reunidos con la ficha terminada en 008. Hoy tenemos una primera sesión técnica. Hoy van a estar conmigo. Desde la coordinación nos han solicitado el favor de que iniciemos las sesiones técnicas mientras asignan a un instructor técnico. Vamos a ver si yo continúo con ustedes o realmente ya este año me quedo con ustedes. Pero pues la idea es que empecemos ya a revisar el tema del contenido que se va a ver. Por ende, el día de hoy, chicos, van a estar conmigo. Ya han tenido una sesión anterior conmigo. Pues, como les decía, nos pidió la coordinación el favor de que iniciemos ya el tema con ustedes. ¿Listo? Entonces, por eso, porque me encuentro de nuevo con ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por última vez la aprobación de los chicos que ya están por allí. Tenemos aquí, listo. Bueno, buenas noches para los que nos saludan por chat. A Heidi, Karen, Angie, Natalia, Silvia, Jonathan, Karen y Jonathan, chicos. Entonces, buenas noches y bienvenidos. Listo, entonces, vamos a empezar. Me están preguntando que si se va a grabar, claro que sí. De igual forma, los que no puedan conectarse a esta sesión, de igual forma, bienvenidos. El día de mañana les estaré compartiendo la grabación y también les estaré compartiendo la presentación que les voy a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces, recuerden, estamos con la ficha terminada en 008, 29 de abril del 2025, 7 y ya, 8 de la noche. Les voy a pedir un favor, chicos, como la última vez que nos vimos, por favor, si tienen dudas o inquietudes, les voy a pedir un favor de que activemos el micrófono y por allí nos soliciten la participación, porque no, mientras esté en la presentación, no voy a tener habilitado el chat, no lo voy a poder estar. Entonces, eso es importante. Para el día de hoy, pues tenemos 5 ítems que vamos a revisar. Necesito hoy, chicos, que por favor de las personas que están presentes, revisemos quién quiere, o si ya ustedes tienen designado quién va a ser el vocero de la ficha. Nos están pidiendo desde la coordinación ya que revisemos esos datos, necesitamos una persona que tengamos, con la que tengamos contacto directo. Entonces, es importante que dejemos desde ese ítem ya revisado. Si alguien quiere representar a su ficha, va a tener contacto directo con nosotros los instructores, contacto directo con la coordinación, cualquier duda, inquietud que tengan, pues se van a poder comunicar conmigo, se van a poder comunicar directamente con la coordinación. Entonces es importante que revisemos eso. ¿Listo? Vamos a revisar las reglas de participación, especialmente conmigo, pues ya las conocen en la última sesión que vimos. Hoy vamos a revisar la primera evidencia de este programa, el cual habla de la geografía de historia del arte. Les voy a recomendar un material también para que lo revisen. Y por último, vamos a revisar esas dudas o inquietudes que tengan ya generales. Ya es al final, recuerden chicos, al final que vamos a revisar esas dudas de posiblemente correos que no tienen habilitados, posiblemente temas que digan que están perdidos, que no conocen Sayuna, no sé, todos esos temas ya muy generales, muy administrativos, lo vamos a dejar para el final. No voy a responder preguntas referentes a eso durante la sesión. Sí voy a responder preguntas referente al tema que vamos a ver hoy, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con historia del arte. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo hago así? Simplemente para que sea una sesión un poco más fluida y sea una sesión puntual, que no nos quedemos respondiendo preguntas que no van al tema. Entonces, eso es importante que lo tengan por allí en cuenta. Chicos, entonces, antes de que podamos dar inicio, ¿m? Cuéntenme por favor si ustedes ya tienen definido algún representante o vocero de la ficha. Si quieren, me lo pueden escribir allí por el chat o pues si quieren activar el micrófono, también bienvenidos. Desde que iniciemos la sesión técnica. A ver.
¿Tienen algún grupo de WhatsApp, algo que estén, donde ustedes estén interactuando entre el grupo? Dicen, no, señor, todavía no tenemos. No, no. Entonces, chicos, vamos dándole orden entonces a eso. ¿Mm? De las 23 personas que están en este momento conectadas, ¿a quién le gustaría ser como el vocero de la ficha? La verdad, el vocero de la ficha simplemente va a tener contactos con los instructores y no es más. No va a tener un trabajo extra, pero sí es un contacto que va a tener con los instructores. Y aparte de eso, pues que le vamos a pedir el favor de que se cree un grupo de WhatsApp y a través de él se va a comunicar con sus compañeros. Yo sí les recomiendo, chicos, que un vocero simplemente va a servir como ese enlace de comunicación entre instructores y ustedes. El vocero, chicos, por favor, no es aquel que le va a responder preguntas a ustedes, decir, es que no sé qué hay que entregar, es que no me han entregado, no me han calificado evidencia, es que no, no es el vocero, para que lo tengan en cuenta. Por aquí me dice Daniel que él está en un grupo de WhatsApp, pero quiero saber si ese grupo de WhatsApp es referente a la ficha, a esta ficha normal. No la ficha, esta. 318600. Bueno, es el grupo es que Daniel nos está diciendo por allí. Listo. Entonces, alguien me levanta por allí la mano, déjame revisar. Bueno, creo que no. Ujú. Chicos, reitero la pregunta, por favor, que esa información si no la está pidiendo. 24 personas conectadas en este momento. Nos gustaría saber quién de ustedes les gustaría representar como tal la ficha. Vamos a ver. Vuelvo y digo, si quieren me escriben por el chat. Cristian Galeano, por allí levanta la mano. Cristian, ¿tienes micrófono? ¿Puedes activar micrófono? Sí, señor, ¿me escuchas? Sí, señor, lo escucho. Instructor, lo que pasa es que hay una aprendiz que está intentando de ingresar que se llama Catherine. En el grupo nos está diciendo, pero que no las has aceptado. Bueno, mira que no está. No sé dónde está entrando. Mira que aquí ya está. Estoy activando todos, pero no está por allí. Déjame le digo, entonces sí, ya te Cristian, comunico. aprovechemos que estoy hablando contigo. ¿Hay un grupo de WhatsApp solamente de ustedes? Es correcto, si nosotros, cuando nos dijeron que ya había empezado como la ficha, entonces una chica, si mal no estoy, creó el grupo y ya creo que estamos la mayoría de los aprendices ahí en en ese grupo de WhatsApp. Vale, Cristian. ¿Y alguna persona que ya los esté representando como vocero? No, señor, realmente pues todos nos respondemos como dudas entre todos, todos nos ayudamos entre todos, no, no hay como alguien Listo. elegido para ello. Vale. Ok. Y reitero la pregunta, ¿alguno que se quiera postular? Y si no, bueno, el inconveniente va a ser para ustedes, chicos, si no hay una persona que lo represente, porque se necesita una persona que lo represente de coordinación y posiblemente pues no les va a llegar la información que la misma coordinación les envíe. Entonces, pues ese es el inconveniente que van a tener. Sí, Instructor, señor, cuéntame. pues si quieres, por el momento, pues si quieres, ya que nadie se postula y eso, pues si quieres, yo pues no tengo problema en ayudar en eso. Listo, Cristian. Entonces, Sí, yo no. vamos a hacer una cosa, Cristian. Lo vamos a dejar como temporal. ¿Listo? Vale, perfecto, sí, no hay Pero problema. entonces, Cristian, ¿tú te puedes quedar hasta el final? A ver, Sí, espera, por allí no hay hay una problema. persona que nos está diciendo, Valentina Gaviria de la Cruz. Valentina, ¿tú quieres representar la ficha? Pero ella me dice que sí, señor, listo.
Entonces, Valentina pregunta, al finalizar tú te puedes quedar para que compartamos datos, solamente me quedo contigo. A ver qué nos dice. Listo, vale. Entonces, Cristian, vale, te agradezco muchísimo de todas formas, pero pues bueno, ya por aquí Valentina nos dice que sí. Listo, eso es lo primero. Entonces, ya conociendo eso, chicos, demos inicio. Tiana Castro, por favor, dame tu número y te agrego al grupo. Listo. Bueno, entonces, chicos, digamos que hoy no hemos iniciado a tiempo por el tema de que nos están solicitando el dato de los voceros, pero pues esto no va a volver a ocurrir. Como les decía, chicos, entonces, mientras nos asignan un instructor técnico a esta ficha, entonces voy a estarlos acompañando yo, voy a estarles dando la información. El objetivo es que empecemos ya tema, entonces, por ende, esta semanita les voy a estar acompañando, ¿listo? Entonces, como les decía, tengo 5 puntos, ya solucionamos el primer punto que era referente hacia el vocero. Frente a reglas de participación, mientras estén conmigo, chicos, las vamos a compartir, aunque ya la mayoría las conoce. Entonces, como necesitamos una presentación muy fluida, necesitamos una presentación puntual, les voy a pedir un favor, especialmente conmigo, y ojalá también eso lo trabajen con los demás instructores transversales. Cuando hablo transversales, hace referencia hacia inglés, bilingüismo, que no les van a ir asignando poco a poco. No quiere decir que todas las semanas vamos a tener esas asignaturas. Ya tenemos uno asignado. Posiblemente este mes que viene ya nos quedemos solamente con él, pero poco a poco nos van a ir asignando instructores. Lo que sí vamos a tener por el momento va a ser sesiones técnicas conmigo. Nos vamos a estar reuniendo los días lunes martes, los días martes, para que lo tengan en cuenta, y nosotros iniciamos a las 7 de la noche. Yo empiezo a activar la sala como tal 7 de la noche y les voy a pedir el favor de que empiecen a ingresar antes de las 7:05. ¿Por qué? Porque la idea es que la sesión fluya. Entonces, mientras yo esté haciendo la presentación, pues no voy a poder compartir, no voy a estar pendiente de las personas que van a estar ingresando. Y no es porque no quiera, sino que me gusta es dedicarle el tiempo a la presentación y que sea muy clara. Por ende, no voy a estar devolviéndome hacia esa ayuna y volviendo aquí a la presentación. Entonces, les voy a pedir el favor de que ingresen antes de las 7:05. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Quiero también lo hago porque es importante que no repitamos las preguntas, como les había dicho en algún momento. Porque si seguimos repitiendo preguntas y repitiendo preguntas, lo que vamos a hacer es que las sesiones se nos van a volver muy largas y no es el objetivo. Yo sé que muchos trabajan, yo sé que otros están estudiando, entonces pues el objetivo es que las sesiones sean puntuales. Entonces recomiendo no repetir las preguntas. Todas las preguntas merecen el respeto, así sea lo más lógico. Y en especial, qué deseo de ese chat y ese micrófono que ustedes tienen como herramienta. El chat es importante que lo utilicemos según los tiempos de la presentación. Mientras nosotros estemos en el tema, mientras estemos trabajando bajo ese tema, pues les voy a pedir el favor de que la información que se comporta por allí sea relevante, sea importante, o que complemente ese tema de lo que nosotros vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la historia del arte, entonces mientras estemos hablando de ese tema, pues si conocemos páginas, si conocemos videos, si nosotros somos expertos en el tema, pues bienvenida a esa información que tienen allí. Como saben, entonces es importante que si pueden activar el micrófono, no importa, me dice, profe, yo quiero aportar algo, entonces pues les doy la palabra, o si nos quieren compartir por el chat algún sitio, algo web, que nos complemente la información, bienvenida. Entonces, importante ese chat para que no se nos empiece a llenar de información y de información que no es relevante para el tema como tal. Ya hacia el finalizar, posiblemente ya podemos utilizarlo para otras cosas, pero ese chat, por favor, para eso, el micrófono igual. Entonces, recuerden que esas preguntas ya más generales, fuera del tema de lo que vamos a ver, las voy a dejar para el final, porque solamente las personas que tienen esas dudas, pues se quedan conmigo y el resto se puede empezar a desconectar. Entonces, hay muchas preguntas que no abarcan a todo, entonces por eso lo dejo al final. Hoy lo explico así hago una explicación muy amplia de esas reglas de participación, pero pues las próximas sesiones lo que voy a hacer es que ya no voy a explicar muy a fondo este tema de las reglas de participación.
A eso es a lo que voy, mire, me toca devolverme, me toca llegar a probar gente y eso es lo que no quiero porque eso es lo que nos hace que nosotros perdamos tiempo en la presentación. Entonces, tanto el tiempo de ustedes como el tiempo mío, diga, es valioso, entonces es importante dejar eso claro. Todo este tema de que si por favor les agregan a WhatsApp, eso no va a suceder. Así de sencillo, no va a suceder, chicos. Simplemente la próxima semana nos van a compartir un enlace. Yo les paso el enlace y son ustedes mismos los que se van a empezar a agregar en el grupo de WhatsApp, porque no quiero con el vocero como tal empezarle a aumentar trabajo. Ese es el objetivo, ¿listo? Entonces no vamos a agregar a nadie el WhatsApp, sino que simplemente dentro de 8 días compartimos el enlace y ustedes se agregan como tal. Alguien dice aquí que si por temas laborales entraría tarde, pues el problema es que si me entran tarde, yo voy a estar por ahí revisando de vez en cuando y les voy a estar agregando. ¿Listo? Si no, si ya están muy tarde, si pronto ven que ya son las 7:30 o algo más, pues esperen a la grabación y mejor lo miran en el tiempo como tal. O si llegan a ingresar, lo que pueden hacer es entrar y revisar lo que está parte de la información que alcancen a ver. Pero si llega a haber alguna pregunta de lo que yo ya dije, automáticamente los voy a remitir esa a la grabación. Comúnmente yo la grabación lo que hago es que la subo al otro día. Entonces, eso es mi recomendación. O si no, por lo menos están al final, que si tienen algunas dudas, inquietudes, allí posiblemente se las voy a responder. ¿Y por qué lo hago? Vuelvo y reitero, por el tiempo y porque quiero que sea una sesión puntual y que dure, tratar de que no sean muy largas las sesiones, precisamente por el tiempo de ustedes. Hoy, chicos, iniciamos con una sesión técnica. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que es la evidencia a desarrollar durante esta semana, la cual habla de la infografía de historia del arte. De pronto van a requerir alguna referencia en números, pues van a encontrar aquí en esta parte y en la presentación que les voy a compartir, pues referente a esa referencia en números y letras. Allí están. Entonces, miren, evidencia EB01. Vamos a empezar a trabajar. ¿Para qué nos sirve? Porque eso está en la guía de aprendizaje, esa referencia. Esto es una evidencia que está asociada al resultado de aprendizaje 68, el cual habla de identificar la información suministrada del proyecto del diseño según características del brief. Esa es una evidencia que deben entregar con un plazo máximo hasta el 4 de mayo. ¿Cuándo es 4 de mayo? El día domingo. Todas las sesiones siempre les estaré diciendo cuál es el plazo más o menos que tienen que entregar. Comúnmente son plazos de 8 días a 15 días, dependiendo la evidencia que hay que trabajar. Nosotros como tal, mientras nos asignan otro instructor, vamos a estar trabajando cada 8 días. ¿Listo? Para que eso lo tengan en cuenta. El material que ustedes van a trabajar en esta ocasión, en Sayuna, lo van a encontrar en esta ruta. La ruta la van a encontrar donde dice fase 1. Nosotros empezamos a trabajar con la fase 1, la cual habla de identificar. Dentro de ese menú de herramientas, este es un pantallazo que tomamos de Sayuna, allí van a encontrar algo que se llama actividad del proyecto. Cuando ustedes entren allí, se va a desplegar una información de cuál habla el material de formación. Siempre van a encontrar allí el material de formación que van a empezar a buscar, a identificar. Si no lo tienen todavía, debo revisar que ya esté activo, pero si no estoy mal, ya está. Y si no, el día de mañana les activo ese material. Ese es un material que ha sido desarrollado por el SENA, pero a mí lo que me gusta trabajar es crear un material propio. Entonces, yo les comparto información y sobre todo estas presentaciones bajo material mío, material que bajo la experiencia que he tenido, pues voy complementando lo que tiene el SENA, pero pues les recomiendo también que lean ese material que está allí, ese material que van a encontrar en esa plataforma. Entonces, importante eso. Al finalizar, vamos a revisar si está ese material o no ya activo, y si no, pues lo que hacemos es que lo dejamos hoy activo, pero al día de mañana ya debe estar activo ese material para que lo revisen. ¿Listo? Listo, entonces, cuando ustedes le den clic a material de formación, van a encontrar este ítem que habla de conceptos básicos e historia del diseño. Ese es el material que ustedes van a empezar a trabajar durante esta semana. Esa es la información, esa es como tal
el tema de lo que se va a trabajar. Y cuando ustedes le den clic, allí van a encontrar una serie de ítems. Ítems que les recomiendo que revisen sí o sí el ítem de teoría del color. Porque lo que vamos a ver hoy conmigo, digamos que no vamos a tocar nada de teoría del color, pero allí sí lo van a encontrar. Al igual el tema de teoría del color, ya nosotros tenemos algo de experiencia con lo que nos han enseñado desde el colegio o con los que algunos ya han trabajado en diferentes carreras. Pero entonces, en esta ocasión sí no voy a hablar nada de teoría del color. Entonces, por eso sí los remito a que revisen esa información de teoría del color y pues también que complementen lo que yo les voy a dar con todo lo que tiene que ver con definición e historia del diseño gráfico. Recuerden que el material que les voy a mostrar es material creado por mí. No es basado en lo que hay allí, porque si no, simplemente lo que yo haría es coger, mostrar ese material y ya. No, prefiero, bajo mi experiencia, contarles un poco e ir un poco más allá y contarles de qué es lo que está pasando en el momento. Importante que todas las evidencias que se van a empezar a trabajar se van a entregar por la siguiente ruta. Recuerden, entonces, cuando ustedes entren a su curso como tal, recuerden que van a entrar a la fase 1, identificar, van a ir a la actividad del proyecto y debajo de donde dice material de formación, van a encontrar la guía de aprendizaje, que es lo que les dice que va a hacer, que van a hacer, pero igual yo todas las sesiones lo que hago es que les digo que van a entregar. Pero de todas formas allí está como referente la guía de aprendizaje. Debajo de ese ítem que les estoy mostrando en este momento, pues van a encontrar el enlace de cada evidencia que van a entregar. Miren, en esta ocasión, hasta el día domingo, tienen la opción de subir esas evidencias y miren esta aquí, dice infografía, historia del arte. Yo lo reconozco también por el tema de los iconos, la iconografía que tiene esa Yuna. Miren, si yo reviso, es un icono de color rosado y tiene un documento donde tiene una flecha indicando hacia arriba. Eso lo que dice es que van a subir un documento allí. Ustedes le dan clic en este enlace y allí, por allí van a poder entregar un documento en PDF. Por favor, los que sean documentos PDFs. Si yo voy a ver el material de formación, miren que el icono es azul. Y pues hay un icono de una hoja. Entonces allí es donde se va a conocer por dónde es que subo el material y también cuál es el material de formación. Eso para que lo tengan en cuenta. Esto se los explico por esta ocasión. De aquí en adelante pues va a funcionar igual. Entonces todo esto lo que más adelante sí ya no lo vamos a ver y nos vamos a centrar directamente en el tema. Entonces, recomendaciones, chicos. Por favor, voy retiro. Reitero. Revisen el material de formación en la fase 1, identificar. Actividad del proyecto, formación, material de formación. Y van a ir a todo lo que tiene que ver conceptos básicos e historia de diseño. Si no está habilitado el material, más tarde se los habilito para que mañana ya lo tengan. Pero como tal, también esta presentación que les estoy haciendo, mañana con la grabación la van a tener. Para que también se guíen bajo la presentación que les hice y les comparto. Entonces, chicos, confírmenme por favor que me están escuchando bien de nuevo para poder empezar con el tema y que están viendo bien mi presentación, por favor. Sí, señor, lo estamos viendo bien, escuchando bien. Vale, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, historia del diseño. Esto que viene de aquí en adelante es material creado por mí. Creo que son cosas muy puntuales. No les hablo mucho de diseño porque aquí nos podemos quedar todo un semestre viendo historia de diseño. Pero sí hay cosas muy puntuales que a mí me parece que son relevantes y en especial que las tengamos por allí en mente para saber de dónde nace todo este tema de la carrera de diseño, que tengamos algunos referentes de dónde nació. Entonces me parecen cosas muy puntuales que les voy a mostrar a continuación. Es un tema que a mí me parece interesante. Aquí es donde nosotros empezamos a identificar si esto es para nosotros o no. Así de sencillo. ¿Será que esto lo escogimos porque lo necesita en la empresa alguien que se encargue de la parte de diseño o realmente es porque algo que realmente que nosotros queremos? Entonces, para mí es un tema de inspiración, es inspirarme a ser cada día mejor, posiblemente a ser mejor profesional, porque durante la presentación pues vamos a ver algunos personajes que estoy seguro que ustedes ya los conocen. Entonces,
Me sirve de eso para que nosotros empecemos a pensar cada día mejor qué somos y qué es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo les esté hablando de temas, posiblemente me voy a salir de la presentación, voy a mostrarles páginas, porque me voy acordando de información y que posiblemente no quedó en la presentación y que les voy a ir compartiendo. Entonces, aquí me voy a saltar antes de... Y chicos, si ustedes están aquí, lo primero que ustedes tienen que estar atentos es de qué está pasando en el medio, qué está sucediendo. Sobre todo nosotros vamos a empezar a trabajar el tema del diseño. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son esas tendencias? Entonces, mi recomendación es revisemos en internet, no se esperen a la presentación que yo les haga, revisemos qué está pasando en ese momento, qué está pasando en frente a tendencias. Vamos a ver, tendencias de diseño. Buscamos diseño gráfico. A ver, miren, podemos ver tendencias de lo que está pasando año a año. Y eso es lo que se está aplicando. Tal vez nosotros todavía no sepamos de diseño, pero si nosotros empezamos a mirar qué está sucediendo en el medio, ya nos empezamos a inspirar y ya tenemos unas bases de lo que está sucediendo. Miren, esto lo estoy abriendo en este momento. No sé qué me voy a encontrar, pero miren, desde la misma plataforma de Adobe nos están mostrando que hay unas tendencias de diseño para el 2025. Vamos a abrir esta rápidamente, que las tendencias de diseño para este año. Vamos a mirar qué nos están diciendo y miren. Todo lo que tiene que ver con tendencias para el 2025. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que son plataformas. Por ejemplo, ¿qué plataformas existen en este momento? Y ya existen muchísimas. En este momento nosotros ya por lo menos deberíamos empezar a manejar una plataforma de inteligencia artificial, que eso nos puede ayudar muchísimo. Los señores de Adobe tienen una. Entonces, mirar cómo funciona la plataforma de Firefly. Y es muy buena. Firefly. Los señores de Adobe no se han dejado. Entonces, miren, los que no conocen, vean, eso es una plataforma que pueden llegar a revisar, descargar y revisar cómo funciona. Pero pues es muy parecido a lo que está pasando hoy en día, que es simplemente colocar texto y automáticamente esto no lo convierte en imagen. Entonces, los señores de Adobe hace 2 años no se dejaron y lo que hicieron fue sacar la plataforma Adobe, la Adobe Firefly. Adobe Firefly, casi que no lo digo. Entonces, miren, es empezar a conocer esto. Y simplemente con conocer esto ya estamos metidos en el tema de diseño. Y eso nos lo dice por aquí en el tema de cuáles son esas tendencias de diseño. Todo el tema de minimalismo, no hacer diseños tan saturados. Miren, es lo que se conoce como menos es más. Miren, uno está acostumbrado a poner mucha información, pero miren que aquí ya estamos hablando de diseño y son esas tendencias que nos están mostrando. Y esto es lo que hoy en día se está trabajando. Hoy en día se está trabajando mucho el tema de tipografía, letra. Entonces, bien, todo lo que tiene que ver con colores metálicos. Este año nos están hablando de colores metálicos. Ampliamos esto un poco más. Entonces, miren, están retomando ese tema, entonces, de todo lo que tiene que ver con esos colores metálicos. Esto se está trabajando bastante desde el año pasado, todo lo que tiene que ver con el diseño hacia una sensación del pixel, de pixelado, la tendencia que se está trabajando en este momento. Todo lo que son formas. Miren, están retomando todo el tema de formas. Ya, por ejemplo, en este caso, no típica imagen cuadrada, sino, miren, tiene una forma como tal. Miren los diseños. Todo lo que tiene que ver con texturas. Miren, todo ese tema ya no un fondo plano, sino algo de texturas. Este sí es muy fuerte este año porque este tema de fondos se había mandado a recoger hace tiempo, pero miren que las tendencias es como el tema de diseño de moda, vuelve otra vez, se deja de usar y vuelve. Me pareció el tema de moda o ropa. La ilustración maximalista, o sea, mucho detalle. Miren, a los que les gusta el tema de la ilustración, ¿será que si les gusta ese tema, será que van por ese lado? El detalle. Mucho detalle hoy en día. Desde este año se está empezando a trabajar todo el tema de trabajar más detalle en todo lo que tiene que ver ilustración. Antes era un poco más minimalista, pero miren que eso sucede. Todo lo que son fuentes retro que nos lleven a ese tema vintage antiguo se está empezando a trabajar. Miren. Entonces miren que no es que nosotros necesitemos diseñar, sino que es entrar y mirar qué es lo que está pasando en el medio. Entonces, esto es lo que a uno lo inspira. Entonces, por eso les digo, van a aparecer muchas cosas que vamos a hablar aquí. Aquí es donde vamos a identificar si nos gusta o no este tema.
Miremos esta otra página rápidamente. Miren las principales tendencias de diseño gráfico para el 2025, una mirada hacia el futuro creativo. Entonces vamos a ver rápidamente qué nos dicen acá. Miren, diseño conceptual y abstracto. Ese tema lo vamos a ver ahorita. Conceptual y abstracto. Desafiando las normas visuales. Está trabajando mucho. El minimalismo, miren lo que les decía, esos detalles de esos diseños no tan cargados, lo que veíamos anteriormente en la plataforma de la página de Adobe. Aquí está. Miren, algo no tan cargado. Aquí está. Los señores de Adobe lo dicen. Miren que en esta página también nos lo están diciendo. Texturas. ¿Se acuerdan lo que les decía de formas? Miren, están empezando a trabajar mucho este año. Trabajar mucho con tipografía. ¿Se acuerdan que se les dije en la anterior página de Adobe? Miren, hoy se está trabajando mucho el tema de retomar el tema de tipografía. Diseños potenciados por inteligencia artificial, lo que les acabé de hablar de la plataforma de Firefly, y hay muchísimas en internet. ¿Qué páginas existen? ¿Qué plataformas existen? Y hay muchísimas, por lo menos mis recomendaciones, utilicen alguna. Si se quieren ir por una plataforma profesional, la de Firefly es genial. Elementos artesanales y analógicos, bueno, habría que revisar qué es esto, vuelta a lo manual. Ok, todo lo que tiene que ver con collage artísticos. Retomando ese tema de cómo se hacía el tema de diseño antes de que fuera digital, se hacía el tema análogo, o sea, coger, hacer recortes, pegar, miren, aquí está. Sí, como les decía, el tema de las tendencias, de eso que se hizo en algún momento vuelve otra vez, entonces hay que estar pendiente de qué está pasando. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy claro de por qué hay que estar pendiente de todo ese tema de tendencias. Diseño inclusivo, entonces eso. Bueno, todo lo que tiene que ver con animación, todo lo que tiene que ver con interfaz de usuario, todo lo que tiene que ver con banners publicitarios. Miren que hoy en día ya se está trabajando más el tema de una narrativa un poco más hacia el tema de animación, contar historias muy pequeñas. Miren, entonces, para los que les gusta todo el tema de redes sociales y eso, miren que sí hay tendencias. Es que les quiero mostrar algo del por qué nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Cambios, logotipos, blanco y negro de carros. Vamos a ver si me sale así. Sí, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Miren, ¿qué sucedió y por qué les digo que tienen que estar pendientes de las tendencias? Y aquí les muestro un ejemplo muy claro de lo que pasó con las marcas de coches y grandes marcas. En el año 2021, cuando estuvimos en plena etapa de pandemia, cuando todos estuvimos encerrados, las marcas como tal decidieron apostarle a un cambio de marca y hablar de como que de nuevo vamos a iniciar. Si ustedes recuerdan en esa época, mientras estuvimos en pandemia, muchas de las plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook, sacaron el modo oscuro en sus interfaces. Todo el mundo se fue por este lado precisamente por el tema de la pandemia, que nos teníamos que cuidar, entonces todo quedó en blanco y negro como si otra vez iniciáramos ese proceso. Y en el año 2021, varias marcas como Renault, Peugeot, Dacia, Volvo, miren todo lo que tiene que ver con Kia, miren lo que hicieron, ese cambio, y ese cambio se notó muchísimo y es porque fue una tendencia muy fuerte en ese momento. Entonces, miren cómo eran originalmente y cómo hicieron ese cambio. Algunos cambios son interesantes, el cambio de Kia que hizo me parece interesante, como rediseñó su marca, me parece interesante, el de Dacia me parece interesante también, el de Peugeot se me hace que en vez de llevarlo un poco más minimalista que se buscaba en ese momento, lo que hicieron fue ampliarlo, pero bueno, pues cada agencia vendió su idea, pero bueno, esto es un ejemplo que veo para que estén pendientes de todo lo que es el tema de diseño, en especial qué está sucediendo en el momento, y esto es un ejemplo claro de por qué hay que estar pendientes de eso. Cerramos esto. Entonces, eso es lo que les digo, que este es un tema de inspiración. Miren, no hemos empezado y ya estamos hablando de diseño. Hay una página que me encanta a mí, siempre se la recomiendo a todos, y se llama Diego Matei, un blog argentino, de un chico argentino que se lo recomiendo, Diego Matei. Tiene un blog
que habla solamente de diseño, y aquí él está comunicando qué está pasando en el tema de diseño, cuáles son las tendencias, qué está sucediendo. Entonces, este es uno de los más antiguos que yo conozco, si no estoy mal. Eso tiene alrededor de unos 17 años y cada vez alimentan más información. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo en el medio, qué va a pasar. Entonces, supremamente recomendado. Miren, tienen muchos temas, muchos ítems frente a fuentes tipográficas, herramientas online, cada vez nacen más herramientas, un tema de inspiración, recursos. No veo recursos. Bueno, inspiración, vamos a ver. Y todo esto es lo que nosotros tenemos que estar revisando. Expresiones faciales, como dibujarlas, brand yourself, excelente proyecto creativo, mirar que, bueno, miren, esto es supuestamente lo que está pasando. Esta tendencia es muy fuerte. Hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto son tendencias. Es simplemente empezar a mirar las herramientas y mirar cómo funciona. Pero miren, estoy seguro que esto ustedes lo han visto como tendencia hoy en día. Entonces, mira, aquí nos empiezan a explicar y nos empiezan a contar cómo funciona todo eso. Entonces, este blog súper recomendado, súper recomendado, porque les va a servir muchísimo para que estén pendientes. Saquemos un poco de tiempo de esas redes sociales, de Instagram, Facebook, que están por allí, y empecemos a investigar temas importantes. Miren, aquí tengo. Recuerden que todas esas preguntas que me hagan por el chat no las voy a poder ver porque pues no tengo acceso al chat. Si pueden activar el micrófono, les agradezco. Ahí está, que activen el micrófono porque no voy a poder escucharlo. Listo. Entonces, por esto que les acabo de mostrar, chicos, es que me parece que este es un tema de inspiración y que nos enseña a nosotros cada vez a ser mejor. Si nos gusta el tema de ilustración, entonces, ¿será que estamos a la altura de lo que hoy en día la gente está trabajando? Entonces, importante que lo que vamos a ver, pues, nos inspire a ser mejor. ¿Listo? Voy a retomar una parte de historia del diseño. Es un breve resumen, vuelvo y digo, lo que les voy a mostrar no es ni el 1% de lo que tiene que ver con la historia del diseño, pero sí me centro en cosas muy puntuales. ¿Listo? Entonces, quiero centrarme en cuándo se empieza a identificar en el mundo todo ese tema de esa necesidad de comunicar, esa necesidad de todo lo que se sabía en ese momento, de transmitirlo a las otras generaciones. Entonces, allí es donde se dice que con los antiguos neerlandeses, los Homo sapiens, se dice que es donde se empezaron a generar los primeros signos de comunicación y los primeros signos, entre comillas, de diseño, donde lo que hacían estas personas eran que a través de diferentes pinturas rupestres comunicaban la información. Recordemos que en este momento pues no había el habla, no había las palabras como tal, sino que lo que habían era gestos, sonidos, pero pues no siempre querían comunicar cosas muy puntuales que los gestos y sonidos no lo podían hacer, entonces lo hicieron a través de pinturas rupestres. Se dice que estos primeros indicios de esos diseños que se realizaban están alrededor de los 38.000 a 30.000 años antes de Cristo. Y aquí pues nos estamos retomando a todo lo que es la antigua Europa en España, en esas cuevas de Altamira, que si en algún momento pueden llegar a viajar, pues importante que puedan llegar a conocer eso. Eso es una foto tomada de esas cuevas de Altamira, donde todavía hay muchas preguntas por responder. Preguntas como, ¿cómo hicieron estas personas para poder llegar a realizar estas pinturas rupestres en unos techos que están por encima de los 3 metros de altura, donde son unas cuevas que son totalmente oscuras? Muchos pueden llegar a decir, y es una de las primeras teorías que había en ese momento, nos pueden llegar a indicar que pues sencillamente pues ya existía el fuego y lo que hacían era que alumbraban con eso. Pues hay algo que desmiente esta posible teoría, porque cuando se prende fuego, así sea con madera o con algunos materiales que se puedan consumir, dejan humo. Y debería aparecer algo de rastros en ese techo que diga aquí hubo posiblemente una fogata o no. Pues resulta que no hay. No hay esos
esos detalles, no existe esos vestigios de que hayan iluminado con fuego. Entonces, miren que son todas esas preguntas que todavía nos hacemos de cómo hicieron para realizar esas pinturas rupestres en esos techos, más encima de alrededor de 3 metros de altura. Sí, vemos que los Homo sapiens no tenían esa altura. Entonces, son muchas preguntas todavía por responder. Hay cosas que se han descifrado al momento, cosas que se descifraron, por ejemplo, el tema del color. Recuerden, 38.000 años antes de Cristo. Entonces se lograron identificar, por ejemplo, el tema del color, cómo se empezaron a trabajar con el tema del color y se empezó a identificar varias cosas y era porque lo empezaban a trabajar con el tema del color de la tierra. Nosotros sabemos que la tierra tiene algunos pigmentos y lo que hacían era trabajar con esa tierra que tenía diferentes pigmentos. De ahí es donde nace el color. Y para que eso se pueda llegar a impregnar en esos techos de piedra, lo que hacía era que se trabajaba con grasa animal. Entonces, con grasa animal y la tierra lo que hacían era una especie de pigmento y empezaban a dibujar. Pero cómo lo hicieron a esa altura y cómo hicieron para iluminar estas cuevas, todavía no se ha descubierto cómo funciona. Pero, por ejemplo, miren, estos son esos vestigios de donde aparece el tema del diseño. Es interesante también analizar estas pinturas rupestres. Recuerden que en esta época existía esa necesidad de comunicar, esa necesidad de decirles cómo se hace posiblemente un proceso de caza, que no solamente se puede transmitir a través de sonidos que ellos hacían. Entonces, nace algo interesante con estas pinturas rupestres y es un tema que se conoce como algo de figurativo y abstracto. Estas personas, al tener la necesidad de comunicar, lo que hicieron es que identificaban formas de las personas, formas posiblemente de animales, y lo que hacían era que capturaban esa esencia del animal o posiblemente de la persona, la casa, y lo que hacían era lo que lo plasmaban en esas pinturas rupestres. Por eso es que miren que aquí en eso podían identificar posiblemente tipos de animales. Aquí está posiblemente unos ciervos, unos venados. Y miren lo que hacían, cómo identificaban las personas. Simplemente tomaban lo que eran las partes más importantes de las figuras y lo que hacían era plasmarlo. Entonces, a eso es lo que se conoce como el tema abstracto. Cómo hacían y capturaban lo esencial y lo plasmaban. Entonces, eso que hacían en esta época de poder transmitir esa comunicación a través de pintura rupestre, hoy en día nosotros en diseño lo conocemos como síntesis gráfica. El tema de síntesis gráfica es una forma de diseñar, por ahí apúntenlo y empiecen a buscar más información sobre ese, pero hoy en día eso hace referencia hacia que los diseños tienen que ser muy puntuales, muy minimalistas, o un ejemplo de síntesis gráfica es los emoticones que nosotros hoy en día conocemos. Simplemente para transmitir una emoción, es simplemente un círculo y posiblemente con un gesto de la cara y salió. Entonces, eso es lo que se conoce como síntesis gráfica. Esto se utiliza muchísimo para todo lo que tiene que ver con desarrollo de marcas. Miren un ejemplo de lo que es síntesis gráfica. Cuando nosotros hablamos de lo figurativo hace referencia de cómo nosotros vemos las imágenes. Miren aquí algo muy figurativo hace referencia a cómo es una mariposa, cómo nosotros identificamos y recordamos una mariposa. Entonces aquí está con sus colores, su textura, sus detalles, sus formas. Pero lo que busca la síntesis gráfica es llevarlo a algo más abstracto o algo más de síntesis gráfica. Hay unos pasos que se trabajan para la síntesis gráfica, que también se los recomiendo que busquen, y pues hace referencia a eso. La síntesis gráfica habla de que solamente capturemos la esencia de la figura como tal y empecemos a eliminar detalles, que es lo que habla la síntesis gráfica, hasta poder llegar a algo más abstracto. Miren, aquí está, algo más abstracto y de pronto algo más puntual. Entonces, miren cómo 38.000 años antes ya se empezaba a trabajar ese tema de la síntesis gráfica, pero pues ellos lo trabajaban con algo un poco más abstracto. Las marcas y el diseño de logotipos hoy en día se trabajan un poco más abstractos, esos logotipos supremamente cargados, esos logotipos con mucha información, texto muy pequeño, eso está mandado a recoger y se habla de que sea un poco más puntual. Entonces, es un ejemplo de síntesis gráfica. Si ustedes revisan en internet, síntesis gráfica, hay muchísimos. Síntesis gráfica de ejemplos, hay muchos, pero muchos.
Y allí explican de cómo funciona. Miren esto. Recuerden que esto es un tema de diseño. Vamos a ver si esto me abre. Miren, aquí está. Miren cómo la síntesis gráfica lo que hace es que captura la esencia de lo figurativo, o sea, del animal, de la persona, y lo que hace es que simplemente deja lo esencial. Por ejemplo, posiblemente del rinoceronte, lo esencial es su forma del cuerno, posiblemente lo robusto, y posiblemente también las orejas, y miren, así sucesivamente. Miren este. Si me amplía. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. Ajá. Entonces, miren el tema del oso perezoso. Mire que es. Cuando uno hace síntesis gráfica, lo primero que uno hace es identificar qué es lo más representativo que no puedo llegar a quitar. Entonces, en este oso perezoso, que es lo más característico, pues todo lo que tiene que ver brazos, y posiblemente hablemosle de los dedos. Miren, esto es importante. Muy representativo, posiblemente lo que son los ojos, que parece fuera una máscara, y ya. Y eso es síntesis gráfica. Eso lo hacían 38.000 años atrás. Entonces, miren cómo es tan importante revisar un poco de historia y ver que lo que están haciendo hoy en día, en algún momento lo hicieron, pues que no se dieron de cuenta, pero pues que fue muy importante para todo el tema del diseño. Un acordeón, igual. Si buscan por internet síntesis gráfica, hay muchísimo y sobre todo hay pasos para trabajar frente al síntesis gráfica. Nos empiezan a decir pasos a pasos de cómo funciona el tema de síntesis gráfica. Vamos acá. Entonces, reitero, 38.000 años antes de Cristo ya se empezaba a trabajar diseño. No como tal, que lo supieran que fuera diseño, pero miren que ya hay rasgos, vestigios de empezar a trabajar eso. Y frente a las figuras abstractas que realizaban estos señores neerlandeses o Homo sapiens como tal. Si nosotros miramos la historia, hacemos un salto hacia los primeros sistemas de escritura que existieron en el momento. En el momento de las pinturas rupestres comunicaban a través de figuras y cada figura lo que indicaba era una forma, pero llegaba hasta allí. Pero más adelante, después, en el antiguo Egipto, 3.500 años antes de Cristo, lo que se hizo fue empezar a crear posiblemente sistemas de información, sistemas de escritura, que si yo unía una figura con otra, me iba a dar un significado como tal. Entonces aquí es donde nacen los primeros precursores de la escritura jeroglífica y vienen los señores del antiguo Egipto creando los jeroglíficos, que ya eran símbolos que lo que hacían era que ya daban un significado un poco más amplio cuando se unían varios de estos caracteres como tal. Entonces, por eso es que se conocía que era un primer sistema de comunicación no verbal. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué no verbal? Porque lo que indicaba era que estos símbolos me comunicaban algo, me comunicaban algo. Entonces, por eso se conoció como primer sistema de comunicación no verbal. Dentro de la historia, pues se nos habla de que algunos símbolos ya tienen, algunos caracteres ya tienen algún significado. Significados, por ejemplo, algunos que se identificaban de forma muy fácil, otros que ya eran muy abstractos. Por ejemplo, algo que era muy fácil de identificar, este símbolo. Entonces son como traducciones que se descubrieron. Algunos muy sencillos, por ejemplo, este pez, pues uno ya más o menos puede llegar a interpretar que es pez o pescar. O posiblemente todo lo que tiene que ver con ganado, ven acá, o posiblemente lo que tiene que ver con aves, pero habían unos que se volvían posiblemente un poco más difíciles de entender, que eso es lo que todavía están estudiando. Por ejemplo, este que parece una mesa. Supuestamente es un cielo o encima, pero pues uno que va a identificar eso, ¿no? Entonces, había cosas que uno quedaba todavía como perdido. Por ejemplo, enfermedad, olor o líquido. Miren, esto, que si yo le hago una traducción bajo lo que yo conozco hoy en día, diría que esto es más como un huevo, pero miren que no. Entonces, por eso se conocen sistemas de comunicación, que lo que hacía que uniéndolo con otros símbolos, pues nos daban unos significados un poco más amplios. Este era un sistema de comunicación un poco más abstracto, o sea que dependiendo como yo lo vea, me daba mi significado. Entonces, por ejemplo, casa, es que está aquí al lado, ese jeroglífico, uno de pronto puede identificarlo, uno dice, ok, la casa, lo que son paredes, lo que es techo.
Entonces, miren, posiblemente el tema de ciudad, miren, uno queda como perdido. Si uno no supiera, uno diría, esto es una ciudad, entonces uno queda como perdido. Entonces, pues eso es lo que han hecho durante la historia, estudiar. Entonces, recuerden, dos momentos importantes. El tema de las pinturas rupestres, que es cuando se empieza a conocer esos primeros vestigios de diseño. Luego de eso salimos hasta el tema de todo lo que tiene que ver con la escritura jeroglífica, que son los primeros sistemas de comunicación no verbal, donde ya se utilizaban caracteres un poco más trabajados y daban unos significados un poco más amplios. Y aquí hacemos un salto grande hacia lo que tiene que ver con la edad moderna. Y yo estoy seguro que si les preguntara sobre personajes importantes de esa edad moderna, de cuando cayó el Imperio Romano y empezaron a aparecer principales exponentes del campo de las artes y movimiento artístico, estoy seguro que posiblemente nos vamos a confundir de quiénes eran y quiénes no. Entonces, para eso, cuando nosotros hablemos de la edad moderna, que es cuando empiezan a aparecer diferentes artistas importantes que hoy en día nos han generado inspiración para trabajar y sobre todo nos dieron como bases de lo que hoy en día conocemos como diseño, pues recuerden estos personajes. Estos. Yo sé que más de uno los conoce. Entonces, cuando nosotros hablemos de la historia del Renacimiento, pues aparecen estos personajes. Estos 4 personajes conocidos como las tortugas ninjas, y esto es como un referente. Ahora me van a decir el por qué. Porque cada personaje de estos tiene un nombre de esos antiguos exponentes del campo de las artes, del movimiento artístico y cultural. Por ejemplo, tenemos a Donatello, una de las tortugas ninjas se llamaba Donatello. Encontramos a Rafael, también exponente de esta época del Renacimiento. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. Entonces miren que si empezamos a revisar, estos 4 personajes fueron creados basados en todo lo que tiene que ver con el Renacimiento y sus movimientos artísticos. Rafael, Donatello, Leonardo, Miguel Ángel. Y si nosotros empezamos a hablar de la historia de la Edad Moderna, pues son esos personajes que nos empiezan a aparecer. Y si nosotros empezamos a mirar estas fotografías que vemos por aquí, empezamos a decir, ok, ya creo saber más o menos de quién me está hablando cuando es la Edad Moderna. La Edad Moderna, pues hablamos que es más o menos entre esos años de 1300 a 1700 años después de Cristo. ¿Y por qué es importante hacer ese salto? Porque nace algo importante en esa época del Renacimiento y aparece un personaje importante llamado el señor Johannes Gutenberg. A don Johannes Gutenberg le debemos muchísimo hoy en día, porque aparte que inventa la imprenta, inventa algo importante para nosotros y algo que a nosotros nos encanta, con lo que nos encanta trabajar y descargar, y es las fuentes tipográficas. Recomendado, chicos, que si van a trabajar fuentes, ojalá sea de Google Font. Porque Google Font, miren acá, Google tiene de todo. Yo casi soy fan de Google. Entonces, los señores de Google han desarrollado diferentes fuentes, que lo bueno es que son fuentes gratuitas y que podemos empezar a trabajar en nuestros diseños, podemos llegar a trabajar en todo lo que tiene que ver con sitios web, aplicaciones, y no vamos a tener problemas con derechos de autor. Entonces, ellos han hecho estudios de cuáles son las fuentes que más se trabajan, entonces allí están. Más adelante hablaremos de fuentes, familias tipográficas, cuáles son las características, la anatomía de una fuente, entonces más adelante. Pero pues aquí van a encontrar de todo, desde fuentes cursivas, fuentes palo seco, fuentes con serifa, sans serif, entonces van a encontrar mucho aquí. Pero todas estas fuentes que ustedes ven aquí, ya muchas empresas y en especial agencias, grandes empresas, ya las trabajan como tal. Mira. Déjenme revisar. Filtros, esto tiene filtros. Quiero mostrarles, por ejemplo, fuentes reconocidas y que estoy seguro que ustedes las han escuchado. Ok, estos son palo seco. Categorías, esta, a ver. Quitamos esto.
Hay una que se llama Roboto, que estoy seguro que ustedes las han escuchado. Está Nova Squart, estoy seguro que la han escuchado. A ver, ¿qué otra veo por aquí que sea conocida? Aquí todo está. Déjame revisar características, borremos todos los filtros, listo. Miren la Roboto que les había dicho, aquí apareció. Entonces aquí tenemos características de que estas tienen algo que se llaman pesos tipográficos, o sea, lo que nosotros conocemos como fuentes muy light, o sea, muy delicadas, hasta mirar que esta misma fuente, Roboto, tiene también algo que se llama peso tipográfico, o sea, algo que ustedes conocen como bol. Pues miren, ya tienen todas esas características. Entonces, por eso es que es supremamente recomendable que trabajen con Google Font. Yo sé que existen otras plataformas como Dafont, existen otras más, pero entonces es supremamente recomendable que se centren en estas fuentes que son gratuitas, que ya tienen un estudio y que pues recomiendan que se utilicen. Entonces aquí hay muchas que se pueden llegar a trabajar. Entonces aquí también existe Dafont. Digamos que estas nos sirven como inspiración, pero hay algunas que son pagas. Entonces, es importante revisar cuáles son pagas y cuáles no. Hay algunas que entregan solamente una versión donde entregan solo minúsculas. Si ya quieren una mayúsculas hay que pagar. Entonces, lo que hay que es revisar. Pero recomendación, Google Font. Entonces, gracias al señor Johannes, retomando, Johannes Gutenberg, nace la imprenta. Ya sabemos que la imprenta es el primer sistema de impresión. Entonces, pues gracias a él, pues nace algo que se llama el nacimiento de los tipos, esto que ustedes ven por acá. Esos caracteres tipográficos que se montaban bajo la imprenta y lo que hacían, lo que hacían era generar tablas de texto y lo que hacían era imprimirlo en diferentes hojas. Los que están en Bogotá, ojalá se puedan remitir a la Casa de la Moneda, es un museo aquí al frente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y allí les cuentan un poco de la historia de cómo funcionaba esa imprenta. Allí les cuentan dónde se colocaba el papel, cómo era que se entintaba. Entonces, ojalá puedan hacer ese tourcito donde van a conocer o van a ampliar un poco más de esa imprenta. Pero a mí lo que me interesa en este momento es que gracias al señor Gutenberg nacen las familias tipográficas y por primera vez empiezan a hablar de fuente o familia tipográfica y es esta que ustedes ven aquí. La primera tipografía, fuente o letra, que algunos lo conocen, aparece con el nombre de Gutenberg Textura. Y es esta primera fuente tipográfica que aparece. ¿Y por qué aparece? Porque es la primera fuente que se utiliza para imprimir. ¿Y qué es lo primero que se imprimió bajo la imprenta gracias al señor Gutenberg? La Biblia. Entonces, las primeras Biblias son trabajadas bajo esa fuente tipográfica, una tipografía muy gótica. Y hoy si nosotros nos ponemos a analizar el tema de la tipografía gótica, o sea, con estos terminados, lo asocian más hacia el tema de temas oscuros, de maldad, de la magia negra. Pero miren realmente dónde nace. Con la impresión de la Biblia. Aquí también hay un tema interesante, una historia que habla del señor Gutenberg. El señor Gutenberg por poco es llevado a la hoguera, por poco es calcinado, porque en la época del Renacimiento, los únicos que podían llegar a escribir eran como tal los escribas, y pues los escribas en especial eran los monjes como tal. También existían los iluminadores eran los que se encargaban de hacer toda esa decoración. Bueno, aquí no tengo, no. Hacer todo ese tema de decoración de los libros que eran escritos a mano, y resulta que el señor Gutenberg fue o casi es llevado a la hoguera porque se decía que para poder crear una Biblia, un monje duraba casi toda la vida haciendo esa Biblia. Y llega el señor Gutenberg y en un año logra imprimir 10 Biblias. Entonces lo que empezaban a hablar en esta época de la monarquía de los reyes decía que eso era brujería.
Entonces, por eso era que por poco lo llevan a la hoguera. Todas esas historias que nos llevan y que les pueden llegar a contar allá en el tema de la imprenta. Pero entonces se logra descubrir y muestra cómo es el proceso de la imprenta y pues es el señor Gutenberg se salva de morir calcinado. Entonces, la primera fuente tipográfica que aparece en ese momento. Y si ustedes quieren buscarla, la encuentran en DAFON, allí se llama Gutenberg Textura. Pero es la primera fuente que se utiliza para imprimir. ¿Qué es lo primero? La Biblia. Luego de eso, empiezan a nacer más fuentes tipográficas. De ver una cosa. Nacen más fuentes tipográficas. Nace una fuente muy importante después del señor Gutenberg, una fuente llamada la Capitalis. Y esto que ustedes ven aquí es la fuente Capitalis. Son esas fuentes que cuando ustedes vayan a diferentes cascos históricos de los países o ciudades, siempre se van a encontrar tipografías que han sido talladas en piedra o mármol y comúnmente esta es una petición que hacen las monarquías para identificar cuáles eran esas esculturas importantes. Entonces deciden que ya no se utilice esa fuente del señor Gutenberg, sino que sea algo un poco más legible y nace la fuente Capitalis. Entonces ustedes pueden ir, por ejemplo, a la Plaza Bolívar de cada ciudad, identificar y muchas de las letras que están allí son bajo esa fuente. Un estilo veneciano, cuando se habla de un estilo veneciano, no son esos terminados que tiene la tipografía como tal. Luego de eso, también todo lo que tiene que ver con los entes educativos empezaron a solicitar perdón, empezaron a solicitar una fuente tipográfica que a la hora de estar impresa en papel fuera un poco más legible. Si revisamos el tema de la fuente del señor Gutenberg, es un poco complicado a la hora de lectura. Entonces ellos estaban solicitando, sobre todo esos académicos, que existiera una fuente un poco más legible. Y nace el señor tipógrafo, o sea que se dedicaban a crear fuentes, tipos, el señor Claude Caramon. Miren, aquí aparece algo interesante. Muchas de las fuentes que nosotros encontramos hoy en día tienen tienen el apellido de la persona que lo creó. Y el señor Claude Caramon, en el año de 1530, decide crear la fuente Caramon. Hoy en día, esa es una de las fuentes más antiguas que nosotros tenemos, que cumple alrededor de casi 500 años y que en muchos computadores nosotros tenemos instalado esa fuente, la fuente Caramon. Entonces, ¿por qué es una fuente muy académica? Porque a la hora de trabajar la impresa, la lectura es un poco más fácil. Entonces, ahí aparece el señor Caramon y así sucesivamente. Llega también un personaje importante y el señor Caslon. Entonces, porque también deciden empezar por una petición de los Estados Unidos, crear la primera tipografía bajo un británico, crear la primera tipografía para escribir la independencia de Estados Unidos. Entonces también nace la fuente Caslo y eso lo hace el señor William Caslo. Y miren aquí, un poco más legible también, donde también se empiezan a alternar mayúsculas y minúsculas y en especial los símbolos, caracteres tipográficos empiezan a aparecer. En esta época del Renacimiento también salen personas importantes, aparte del señor Gutenberg, que le da el nacimiento a las fuentes tipográficas, aparece el señor Leonardo da Vinci. Un personaje muy importante que también llegó a que muchas personas hoy en día, en el siglo XXI, se inspiren bajo lo que él hizo hace más de 500 años. El señor Leonardo da Vinci, se habla de que es un personaje que no debería haber nacido en esa época, porque descubrió muchas cosas que hoy en día se están utilizando. El señor Leonardo da Vinci fue polímata. El polímata es esa persona que tiene mucho conocimiento, y él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Entonces, ese señor que se dice que no debería haber nacido en esa época o posiblemente fue una persona ya muy futurista,
pensaba mucho en el futuro. Y gracias a él, por ejemplo, nace algo que se conoce como las primeras infografías, lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Miren, estos son fotografías tomadas de las bitácoras que él realizaba. Y miren, bitácoras con el detalle que él trabajaba. Y miren, una infografía se reconoce porque es más imagen que texto. Y miren lo que él hacía a mano. Estamos hablando de 500 años atrás. Entonces, miren cómo, por ejemplo, el tema del detalle a la hora de hacer sus ilustraciones. Y miren, y aquí es donde les digo, estamos hablando de 500 años atrás, los que les gusta la ilustración. Miren lo que hacían hace 500 años. Nosotros estamos a esa altura, los que les gusta la ilustración, pues si no, pues la idea es mejorar esto que nos sirva de inspiración. Es increíble cómo estas personas buscaban la forma de inspirarse también. Y como 500 años atrás, que todavía no existían los rayos X o lo que se conoce como radiografías, el señor Leonardo da Vinci lograba este detalle de las diferentes partes del cuerpo. Entonces uno empieza a identificar y analizar un poco de historia y se dice que el señor Leonardo da Vinci se hizo amigo de las personas, de los que cuidaban estos lugares donde llevaban los muertos, y lo que él hacía era que pedía prestado los cuerpos, y lo que hacía era que empezaba a hacer autopsias, y bajo las autopsias que él hacía, empezaba a mirar cómo estaban conformadas las partes del cuerpo, y miren a lo que llegaba, y todo lo documentaba. Miren esto. Hay infografías que uno encuentra donde también ve, hay una mujer que está embarazada y muestra cómo era el tema interno de donde el feto se empezaba a desarrollar. Entonces, miren el detalle que él tenía para poder expresar eso. Por ejemplo, miren el tema del corazón. Esos detalles, y están, vuelvo e insisto, son 500 años atrás. Miren lo que hacían antes. ¿Será que entonces Aquí uno se pregunta el tema de la inteligencia artificial, ¿será que sí es algo nuevo? Miren lo que decían antes. ¿Y será que el tema de la inteligencia artificial sí es algo relevante para nosotros o simplemente es como una evolución de algo que ya está? Entonces, pues, aquí nos podemos quedar debatiendo, pero miren lo que hacían antes. A lo que voy es que, miren, uno puede llegar a ser bueno. Y si 500 años atrás eran personas muy buenas, aquí en este tiempo que tenemos tantas herramientas, podemos llegar a ser muchísimo mejor. Miren cómo hay un tema que él trabajaba de lo figurativo. Recuerden que lo figurativo es tal cual uno ve una persona o un objeto y lo volvía de lo figurativo a lo figurativo. O sea, lo que veía, tal cual lo diseñaba, lo dibujaba. Entonces, miren ese detalle que tenía el señor Leonardo da Vinci para llegar a esto. El señor Leonardo da Vinci, pues ya sabemos que es el creador de el cuadro llamado La Mona Lisa, pues como lo conoce todo el mundo, pero realmente técnicamente se conoce como la Gioconda, ¿no? Hay algo también que dice la historia que realmente es un retrato de él. O sea, dice la historia. Hay mucha historia detrás de este retrato que fue solicitado por un francés. Supuestamente el retrato de una esposa, pero bueno, mucha historia, pero realmente lo que se dice que es un retrato del señor Leonardo da Vinci. Entonces, historia hay muchísima. Pero lo que me interesa en este caso es que miren el detalle que él lograba de sus obras. Porque se dice que esta persona, este señor, tuvo que haber nacido un poco más acá. Porque miren, muchas de las armas que hoy en día existen han sido basadas en lo que él hacía en esa época, en los planos que él hacía. Y esto que ustedes ven al lado izquierdo, bueno, izquierdo y derecho, es como esas bases de lo que hoy conocemos como tanques de guerra. Y que sobre estos se empezaron a basar para desarrollar las diferentes armas que hoy en día con nosotros conocemos. El helicóptero, el avión, todo esto nace también de algo que, unos planos que él había desarrollado 500 años atrás. ¿De dónde nace toda esta inspiración? Miren que ellos también buscaban inspiración. El tanque de guerra nace de una inspiración y es que le gustaba sentarse mucho, mirar los animales y empieza a identificar, en especial algo muy figurativo que es la tortuga, empieza a identificar cómo ella se protege bajo su caparazón. Digamos que esa es como la historia que nos cuenta de dónde es que nace las bases
o el principio de un tanque de guerra, que es proteger a las personas que están internamente. Pero aquí se describe cómo es también necesario inspirarse de la naturaleza. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que hacía el señor Leonardo da Vinci, y miren a lo que lo llevó a generar un tanque de guerra, que claro que está. Esta es la base, y lo que se ha trabajado es modernizar un poco más el funcionamiento como tal. Hacemos un salto también muy importante hacia el tema de la revolución industrial. Ya estamos un poco más cerca acá, hacia el año alrededor de 1760 y 1840. Recordemos que el tema de la revolución industrial es cuando se empiezan a automatizar los procesos. Entonces ya no se trabaja tanto con gente, sino las máquinas empiezan a hacer las cosas un poco más rápidas. Y empiezan a hacer todo el tema del vapor y todos estos motores bajo vapor, y empiezan a trabajar, automatizar y hacer las cosas más rápidas. Y pues lo que hacen es que desisten de muchas personas. Y nace un personaje importantísimo para nosotros, el señor Alois. Y empieza a inventar algo que se conoce como la litografía. Ya habían inventado la imprenta, pues ahora nace la litografía, una técnica de grabado en plano. Y es esto, que se automatizaba, y lo que podía llegar a hacer es que se podía trabajar un poco más de diseño. El señor Gutenberg logró imprimir como tal un poco más rápido los documentos, pero documentos bajo caracteres tipográficos, letras. Pero el señor Alois lo que quería era llevarlo un poco más allá, donde se pudiera trabajar un poco más la combinación entre imagen y texto. Entonces nace la litografía y empiezan a nacer nuevos diseños, empiezan a nacer esos diseños que hay tipografía, pero lo que hace es que se combina con imágenes. Bueno, como tal acá figuras como tal, figuras empiezan a trabajar, y es lo que se conoce como la piedra litográfica. Eso realmente es una piedra. Y esto realmente, eso entonces empieza a reconocer el tema del diseño, se empieza a involucrar un poco más de fondos, figuras, darle algo de volumen. Se empiezan a imprimir los primeros documentos litográficos. Miren, todo lo que tiene que ver con composición. Miren, aquí está la piedra. Esa piedra como tal, lo que se hacía era que se lijaba piedra con piedra hasta lograr un formato un poco plano, y luego lo que se hacía era que se empezaba a tallar sobre la piedra. Se empieza a tallar sobre la piedra, y bajo una técnica de agua y aceite se empieza solamente a traspasar la imagen al papel. Mira que hay un ejemplo como tal. Se empezaba a entintar y se empezaba a transmitir la imagen como tal. Miren que aquí ya se empezaba a trabajar más lo que les digo, figuras, formas, algo de ilustración, que era como esa evolución entre la imprenta y la litografía. Se empiezan a trabajar los primeros mapas litográficos realizados bajo piedra. Y se empiezan a trabajar los primeros documentos legales, ¿no?, que se utilizaron para bancos. Ven, aquí están como esas, llamémoslo planchas, ¿no? Y se empezaban a trabajar las primeras enciclopedias. Ven que ya se necesitaba un poco más de detalle, que no lo hacía la imprenta. Entonces por eso nace el tema de la litografía. Igual, si ustedes tienen la posibilidad, aquí está, si tienen la posibilidad de estar en Bogotá o en algún momento hacer una visita, ir a la Imprenta Nacional, allí ustedes van a encontrar muchas piedras litográficas como esto, donde se mandaban a hacer impresiones de diferentes materiales, y allí se encuentra esto. Entonces miren, el detalle que tenían las personas para hacer todo como tal, esta piedra litográfica, que se necesitaban ilustradores como tal. Pero miren el detalle, si ustedes van a la Imprenta Nacional, donde hacen los billetes, allí van a encontrar todas estas piedras, todas, bueno, no todas, pero van a encontrar una serie de piedras donde se muestran cómo era que funcionaba eso. Ven, aquí está. Gracias a esto también nacen los primeros carteles, los primeros, o afiches. Como tal se conocen carteles, pero algunos lo llaman afiches.
nacen y potencializa todo lo que tiene que ver con los carteles publicitarios, porque ya no solamente se trabajaba en lo tipográfico, sino que se trabajaba un poco más hacia también el tema de la imagen. Aquí está. Déjenme revisar que es un video. Lo que vean. Aquí está. Miren, lo que están haciendo es la preparación de la piedra. La piedra calcárea se conoce. Y miren, ahí lo que está haciendo es lijándola para que quede totalmente plana. Lo que se hace es que se transfiere o se dibuja sobre ella lo que se quiere, la imagen que se quiere trabajar, y luego sobre ella se empieza a grabar sobre la piedra. Luego se empieza a tallar. Adelantémoslo. Bueno, mira, aquí ya entra un proceso de entintado. Hay un proceso entre aceite y agua, llamémoslo así. Y me devuelvo por aquí. Aquí. Sobre la piedra, lo que se hace es que se colocaba el papel. Aquí está el papel, la piedra está aquí en esa parte de abajo. Se pone el papel en blanco. Y todo lo que cayó tinta como tal, pues se va a transferir al papel. Luego se bajó una serie de planchas. Miren, se les hace una especie de presión. Ahí lo que está transfiriendo es la imagen de la piedra al papel. Adelantémoslo. Y miren. ¿Cuál es la diferencia entre la imprenta? Que aquí se trabaja más gráficos, no solamente tipografía, sino se hacen más gráficos. Entonces miren la piedra tipográfica y cómo se transfería. Es un videito que queda allí en la presentación para que lo revisen. Miren cómo funciona. Nace un personaje también importante, el señor Lucian Bernal, un personaje que se conoce como el padre del cartel publicitario. En 1905, un poco más acá, se empiezan ya a trabajar colores y nace el primer cartel publicitario, ese que ustedes ven aquí al lado derecho. Esto es una publicidad que se hizo para una empresa de cigarrillos. Esto que ustedes ven aquí pues realmente son cigarrillos, pero es el primer cartel que se conoce en el medio. Él fue un cartel, él se dedicó al tema de la publicidad de una forma muy empírica, pero pues ya tenía mucha experiencia frente a crear carteles. Miren cómo existía el tema de el cartel publicitario bajo una piedra. El detalle que existía en ese momento. Listo. Recuerden ese nombre. Lucian Bernal, que más adelante lo vamos a hablar. Nacen personas. Miren cómo también personas que conocemos hoy en día necesitaban también de inspiración. Por eso les decía que este es un tema interesante que nos puede llevar a decir en qué podemos llegar a mejorar. El señor Vincent Van Gogh, muy famoso hoy en día por todo esas pinturas que tenía, en especial esta que se llama La Noche Estrechada. Pero todos los personajes siempre se inspiraron de algo. Y él siempre se inspiró en el tema de los girasoles. Si uno se pone a analizar, todas las pinturas tienen esa tendencia a que hubiera sido recreada bajo esos pétalos de los girasoles. ¿De dónde se inspiraba este señor para hacer diferentes obras de arte? Pues resulta que en la casa del señor Vincent Van Gogh siempre existieron girasoles por toda la casa. La mamá le encantaba llevar todos estos girasoles y pues lo que hacía era que él siempre buscaba esa inspiración, buscaba formas y por eso es que esas pinturas que él realizaba siempre tendían esa tendencia, que nacían de los pétalos, de la forma de los pétalos de girasol. Entonces miren cómo personas importantes empezaban a inspirar bajo algo. También nace un señor importante que lo van a escuchar muchísimo en la historia del diseño, el señor Kandinsky. Ese es el pintor ruso, el cual se conoce como el padre de lo abstracto, que él quería ir un poco más allá, algo que no fuera tan figurativo. Entonces quería vender algo un poco más abstracto, vender a través de formas diferentes
o plasmar diferentes universos. Esto depende de cada persona, qué es lo que ve. Todo el tema abstracto depende de las personas. Una cosa es lo que llegue a pintar el artista, otra cosa es lo que llegue a identificar la persona que lo está viendo. Pero como tal, pues nace el tema de lo abstracto. Exacto, por aquí. También nace un personaje muy importante como el señor Mondrian. Este es un personaje que es muy importante para todos los que se dedican a la arquitectura porque él se dedica a trabajar mucho bajo lo que son las figuras geométricas. Gracias a él, muchos arquitectos, voy a saltar por aquí, muchos arquitectos se han basado en los diseños que él hacía. Mire, por ejemplo, de esos cuadros que él hacía, todo eso base bajo ese diseño geométrico, un poco más cuadriculado, llamémoslo así, un poco más bajo unas reglas, pues nacen muchas cosas hoy en día y hoy en día para los arquitectos es como la base a la hora de diseñar. Miren, ahí está. Nace un movimiento que se llama el neoplasticista y miren, todo es basado bajo ese movimiento que crea el señor Mondrian. Salto por aquí, salto por aquí. Nace un personaje también importante que para mí es de inspiración, el señor Salvador Dalí, que es conocido también como el padre del surrealismo. Y él es reconocido por esto, por sus cuadros que uno dice, ¿de dónde salieron? ¿Bajo qué imaginación? Pues resulta que el señor Salvador Dalí también se inspiraba en algo. Así como el señor Leonardo da Vinci trabajaba con todo lo que eran cuerpos reales, pues el señor Salvador Dalí lo que hacía era que le gustaba reunirse con todos estos pacientes de hospitales psiquiátricos, estas personas que han perdido la mente, lo que nosotros les llamamos desquiciados locos, pues se sentaba con ellos y empezaba a preguntarles cómo era que se imaginaba, cómo se imaginaban el mundo. Entonces, muchas de estas pinturas son inspiradas bajo lo que le contaron estos pacientes de esos hospitales psiquiátricos. Entonces, miren cómo él buscaba inspiración y automáticamente lo plasmaba. Nace también un personaje importante, el señor Georges Méliès. El señor Georges Méliès es el padre de los efectos cinematográficos, donde estoy seguro que ustedes han visto películas como esta, Viaje a la Luna, cómo es que estamos hablando del año de 1902 y empieza a crear efectos cinematográficos y lo que se conoce como análogos, donde crea por primera vez un largometraje, podemos llegar a hablar de un largometraje de 14 minutos, pero lo interesante de esto es que logra crear todo lo que tiene que ver con efectos de cine. También es interesante conocer un poco de cómo funcionaba. Que esto se me bloqueó. Vaya. Mirar cómo funcionaba, cómo lo hacía, eso también es algo que uno se puede llevar aquí tiempo, revisar cómo hacía esos efectos digitales, pero son temas interesantes que logró descifrar. Y estamos hablando de que todavía no se había viajado a la Luna, y ya él más o menos lograba imaginar cómo funcionaba. También les dejo ese vínculo para que miren la película, ese fragmento de película, miren cómo supuestamente hicieron para lanzar el cohete, cómo viajaron, entonces esa película para que la revisen, cómo se imaginaba que era el mundo, pero lo importante es que revisen el tema de los efectos digitales, sí, efectos digitales que en ese momento estaban desarrollando. Vengo por acá. También les dejo parte de una película llamada Hugo, que habla un poco de la historia del señor Georges Méliès. Esperen que salga esto, publicidad. Mira, aquí está, supuestamente el señor Georges Méliès. La película se llama Hugo. Y este es un fragmento también de cómo él en ese momento lograba identificar y crear esos efectos. Él pues como tal fue mago. Pues los magos utilizaban muchos trucos. Pero lo interesante es que habla un poco de la historia de cómo era en ese momento los trucos que él desarrollaba. Vea, conoce el cinematógrafo. Entonces, decidió trabajar con eso y empezar a crear los primeros efectos
pero basados en cine. Entonces ahí les dejo eso para que también lo revisen. En el tema de los efectos digitales que me parecen geniales. Listo, eso por este lado. Nace un señor importante también que lo vamos a nombrar más adelante, el señor Cassandre. Ya un diseñador como tal, un diseñador gráfico, quien desarrolla todo lo que tiene que ver con el movimiento de arte deco, o sea, esto. Todo lo que tenía que ver diseño basado en figuras geométricas. Si analizamos todos estos carteles, miren cómo todo es basado bajo figuras geométricas. Todo lo que hacían en ese momento eran figuras geométricas. Miren los personajes. Estos son carteles de los que él desarrollaba en esa época. Y este es otro personaje también importante que le vamos a nombrar. Y el señor Walter Gropius, arquitecto alemán. Miren que todo este tema de diseño empiezan a hacer por allá en Europa en el tema de Alemania. Un arquitecto que siempre planteó el problema de la edificación. O sea, siempre crear en serie, crear todo lo que eran casas. De aquí nace todo el tema de los edificios, conjuntos cerrados. Entonces, él se vuelve muy importante por ese tema de la construcción en serio, producción en serie. Entonces, aquí es donde ellos se encuentran, el señor Lucian Bernard, que es el padre del cartel, el señor Cassandre, que empieza a darle un poco más de bases al diseño, y nace el señor Walter, señor Gropius, este arquitecto que les acabo de nombrar, y empiezan a revisar que desde el Renacimiento se empiezan a trabajar diferentes movimientos artísticos, que esto se debería llegar a enseñar, no solamente bajo algo empírico, sino bajo unas bases. Entonces deciden crear la primera escuela como tal de arte y arquitectura en Alemania, en Berlín, a la cual les llaman la Bauhaus. La Bauhaus era como tal la unión de dos palabras, Bau, construcción, Haus, casa, entonces la casa de la construcción. Y ellos deciden empezar a sacar diferentes cursos. Miren, es el primer folleto que ellos empezaron a trabajar. Empezaron a ofrecer diferentes cursos, diferentes movimientos artísticos. Aquí está como la traducción. Miren, cursos básicos en taller de herramientas, cursos básicos de piedra, arcilla, vidrio, color, textiles, madera. Y también se empezaron a ofrecer cursos de arquitectura, lo cual no les dio el tema de la arquitectura, les dio un poco más hacia el tema de los movimientos artísticos. Y es ahí donde se sentó las bases y normativas y patrones de lo que hoy en día nosotros conocemos como diseño industrial y diseño gráfico. Por allá en la escuela del Bauhaus, en 1919, esta escuela todavía existe hoy en día y pues se centra en lo que les digo, en todo lo que tiene que ver con movimientos artísticos. Y ahí nace todo el tema del diseño gráfico e industrial. Desarrollan en esa época pues bases de lo que son las sillas, cómo funcionan. Estos son productos desarrollados por ellos, sillas. Ellos trabajan también algo muy importante y es esto, el ahorro de espacio. Miren, hoy en día con esos apartamentos que están desarrollando, miren cómo ya desde 1924 se estaba pensando en cómo ahorrar espacios. Miren cómo el tema de las mesas plegables, hacer algo más pequeño, ampliarlo. Miren el tema de ahorro de espacios. Ahorro de espacios, miren todo el tema de la base de las cunas como tal, todo el tema de mecer una cuna, como empiezan a hacer en esa época gracias a la Bauhaus. La Bauhaus también tiene muchos proyectos de los cuales hoy se tomaron para inspirar muchos muebles, muchas cosas hoy en día. Ese es el opinión de Bauhaus. Dame un segundo. Vaya. Esos son los señores del Bauhaus. Hoy en día se trabaja muchísimo lo que se conoce como familias tipográficas tipo palo seco, o sea, esas fuentes que no tienen decoración. Miren, esto es una fuente de palo seco.
o conocidas también como sans serif, que eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es una tipografía que hoy en día se está utilizando muchísimo, la familia de la sans serif o palo seco, ¿no? Que se utilizan mucho para todo lo que tiene que ver con diseño digital, o sea, sitios web, aplicaciones, todo lo que sea digital, hoy en día se recomienda que sean fuentes que no tengan decoración, precisamente para el tema de la lectura, conocido como fuentes palo seco o fuentes sans serif. Si ustedes, la futura es otra fuente que nace gracias a ellos. Esta es una fuente una fuente muy fuerte hoy en día. Miren dónde encuentran eso, Dafont. Si entro a Dafont, miren, aquí están las familias tipográficas. Miren, sans serif, serif. Entonces hoy en día se trabaja mucho todo este tema de tipografía que no tenga decoración, lo que se conoce como palo seco. Miren la Roboto. Entonces, hoy en día estas son las fuentes recomendadas para todo lo que tiene que ver con diseño digital. Y pues miren, nace la fuente Futura. Hoy en día también tiene mucha fuerza a la hora de trabajar. Miren cómo ya se empieza a trabajar todo el tema del arte de más tipografía. Entonces, hasta aquí todo el tema de diseño, chicos. ¿Qué van a hacer? Digamos que todo esto que yo les he hablado es como un breve resumen de lo que de la historia del diseño. Si ustedes revisan el material de Sayuna, pues ahí van a poder ampliar un poco más esa información, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, yo les hablo de la fecha de cuándo hay que entregar. Ya saben que todo esto tienen un plazo para entregarlo hasta el 4 de mayo, el próximo domingo 4 de mayo. Pero también si ustedes revisan la guía de actividad, allí está lo que hay que hacer, pero a mí me gusta explicarles también para que no me estén por allí diciendo o entregando cosas que no son. Profe, qué pena. Dime. Lo que pasa es que desde hace rato, no sé si solo me pasa a mí, pero estoy viendo de fondo el video de YouTube de la escena de Hugo. No estoy visualizando las diapositivas. Chicos, ¿les pasa a todos igual? Me dice Heidi que no. No, instructora, a mí me aparecen las diapositivas normales. Ah, ok. Ah, bueno, no sé, pronto ahí sí. Bueno, si llegaste a mirar, tuviste problemas, entonces si algo te remites a la grabación, ¿vale? Vale, gracias, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué me van a hacer, chicos? Yo lo que les conté de este momento es simplemente algo histórico. Y hablé de muchas épocas. Ustedes lo que van a hacer, chicos, para esta primera actividad es que van a leer el material que hay en Sayuna. Recuerden que al principio les dije dónde estaba, ¿no? Vamos a volver aquí rápidamente. Lo hago por esta ocasión, porque es la primera sesión que tienen conmigo. Pero siempre les hablo de dónde está el material. Aquí es más fácil por acá. En Sayuna, recuerden que está el material de conceptos básicos e historia del diseño. Allí también hablan de diferentes etapas. La idea es que lean. Lo que yo les di es un complemento. Eso que yo les di no lo van a encontrar allí. Entonces, por eso les requiero que lean ese material. Y lo que van a hacer, chicas, entonces es que van a generar una línea de tiempo. Esto es lo que está en la guía de aprendizaje. Ya de una vez aquí ya lo pongo y se los resumo. Me van a entregar una infografía o una línea de tiempo, sea bajo texto, bajo imagen, ya depende de cada uno, y me van a generar una línea de tiempo. Ese es un ejemplo de lo que tienen que hacer, ¿no? Bajo el programa que ustedes manejen, que si es en Word, que si es PowerPoint, lo que ustedes deseen. Lo único que necesito es que esto me lo conviertan en PDF y me lo suben. Me van a generar una línea de tiempo de todo lo que es la historia del diseño. La idea es que ustedes cojan unas etapas que ustedes crean que son importantes. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé hablando de todo lo que eran los Homo sapiens, todo lo que eran las artes rupestres. Si ustedes quieren, pueden hablar desde ahí o posiblemente hablar un poco más desde el Renacimiento, decir, escoger unas fechas muy puntuales, decir, bueno, en mi línea de tiempo voy a empezar desde esta fecha y es importante por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Van a hacer una línea de tiempo. Si quieren lo hacen tipo tipografía, si lo quieren lo hacen digital, ustedes dependen. Yo necesito una historia de todo lo que tiene que ver con línea de tiempo basado en lo que es historia del diseño. Hasta pues hablando el día de hoy, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el tema de
inteligencia artificial. Por ejemplo, miren, aquí yo no hablé nada de inteligencia artificial, escasamente nombré programas y ya, pero si quieren montarlo allí, bienvenido, porque intentamos saber de dónde es que viene todo esto que vamos a estudiar, ¿listo? Me entregan un PDF, sea una imagen sola o bajo un documento escrito, ustedes deciden. Si lo quieren trabajar digital, hay muchas plataformas que permiten hacer líneas de tiempo. Hay una que yo les recomiendo que se llama esta, es un poco antigua, pero me parece genial. Se llama Timeline, lo buscan así, .js y miren lo que hace. Este es un ejemplo de lo que hace esta línea de tiempo. Si lo llegan a trabajar de forma digital, pues lo que hacen es que copien el enlace, lo ponen en un documento, lo ponen en un documento Word, aquí lo que hacen es que hacen una captura de la infografía que ustedes hicieron, me comparten en línea y profe, mire, esta es la línea tipo que yo he creado y este es el enlace para que lo revise. Y eso lo vuelvo en PDF y me lo comparten. Entonces miren cómo funciona. Entonces miren, aquí está, aquí la ventaja, por ejemplo, de esta plataforma que les doy es que puedo trabajar imágenes, puedo trabajar videos. Y miren, aquí trabajo, bajo, fechas, miren, las fechas están por aquí abajo. Puedo trabajar video, imágenes, texto, entonces pues me parece interesante. Si la quieren utilizar bien, si tienen otra mejor, bienvenida. Si quieren hacer solamente una imagen, bienvenida. Simplemente yo necesito es una línea de tiempo. Ustedes deciden cómo la van a hacer. Eso es una recomendación, o sea, no es obligatorio trabajarla. Chicos, les voy a pedir un favor antes de pasar a las preguntas. Durante todas las sesiones que yo les voy a dar, a mí me gusta que me evalúen el material que les he compartido, que me digan si es claro, si no lo es. A mí me gusta que entren y me cuenten todo, cosas buenas, cosas malas, cosas que no les gustó, o felicitaciones o recomendaciones. Me gusta que me cuenten todo eso. Entonces, todas las clases, todas las sesiones técnicas que van a tener conmigo, al finalizar siempre les voy a compartir este formulario. Es un formulario supremamente sencillo. Simplemente seleccionan la ficha de ustedes, que en este caso es la 008. La seleccionan, dan sus nombres, documento de identidad, el email, y lo que me interesa a mí es que me llenen este que dice PQRS. O sea, es la evaluación de la sesión técnica. A mí me gusta que me evalúen porque lo que yo busco siempre es mejorar. ¿Sí? Entonces, por eso me gusta que evalúen mis sesiones, mis clases. Y allí donde dice tu respuesta, pues me van a escribir si les gusta, si no les gusta, cambiarían tal cosa, o sugerencias, felicitaciones, no sé, cosas buenas y cosas malas. Eso lo utilizo para yo mejorar. Entonces, les comparto este enlace. Se los voy a pasar por aquí, por el chat. Por favor, le dan clic y pues eso los va a redireccionar. Los va a redireccionar a el formulario. Juan Sebastián nos dice, es decir, las dos actividades, la infografía y la línea de tiempo, o sea, es la infografía, no, solo línea de tiempo, Juan Sebastián. Me van a hacer una de línea de tiempo. Ya deciden ustedes si es bajo infografía o digital. Necesitas una línea de tiempo, no es más, ¿vale? Cristian Milano está esperando la aprobación. Muchas gracias. ¿Qué fechas tenemos de entrega? Juan, hasta el 4 de mayo. Siempre les doy las fechas al iniciar la sesión para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. El link no funciona. ¿Será que les estoy compartiendo el que no es? Control C. Déjenme revisar. Mira que si me funciona a mí. Me confirman porfa si el formulario les funciona o no. Puedes copiarlo y pegarlo. A mí me funcionó. Sí, señor, está perfecto. Sí, dicen que sí, listo. Cópialo tal cual. Sí, profe, listo. Bueno, chicos, ahora sí. Dudas, preguntas referente a todo. Ahora sí respondo preguntas. Si pueden activar el micrófono mejor o si no por chat, como quieran. Ok, link.
Ok, clara la evidencia que hay que entregar. Simplemente es una línea de tiempo. Ya ustedes deciden. Esa línea de tiempo si lo vuelven infografía o digital. Y una línea de tiempo. Escogen ustedes las fechas. Esta grabación y la presentación que les acabé de mostrar se las voy a subir el día de mañana. Cristian, cuéntame que levantaste la mano. Disculpe, instructor, una pregunta. Lo que pasa es que nos estás diciendo que toca hacer una línea del tiempo de la historia al diseño. ¿Es correcto? Ya no es más énfasis en el diseño que en la historia del arte. Sí, lo vamos a enfocar más hacia el tema de diseño, porque nosotros estamos metidos en diseño. Pero pues si quieren hablar algo de arte, bienvenido. Vamos que Dale, lo puedes perfecto. combinar. Mi pregunta. Ok. Heidi nos dice, profesor, una pregunta. ¿El minimalismo para la identidad de una marca no es malo en algunas ocasiones cuando se trata del diseño? A ver, te la respondo. No es malo. Y ya sé por dónde irme. Es más, hoy muchas de las marcas, te lo voy a mostrar, y eso lo hace sobre todo Coca-Cola, logotipos actuales. Mira, el tema del minimalismo hoy en día se está trabajando muchísimo. Más que minimalismo, el tema del síntesis gráfica. Mira, todas las marcas siempre tienden a evolucionar hacia algo minimalismo, o sea, un poco de no ser tan cargadas las marcas. Miren, aquí está un ejemplo. Mira otro ejemplo. Mira cómo las marcas cada vez evolucionan hacia el tema del minimalismo. ¿Y por qué? Te lo voy a responder. Porque no es malo. Esta me sirve. La idea es posicionar las marcas hoy en día. Y por ejemplo, si yo te muestro esta marca, estoy segura que tú me vas a decir la referencia de quién es, y eso que no tiene texto. Si yo te muestro esta marca, este chulito, tú me vas a decir quién es. Estoy seguro que si te muestro este conejo me vas a referenciar quién es. Y miran cómo el tema del minimalismo, hoy en día, cuando las marcas ya están posicionadas, tienden a quitar el texto. Precisamente porque lo que nosotros necesitamos es posicionar la información, pero posicionar las marcas con la menor información que se pueda. Si yo te muestro esta M, tú ya sabes qué es. Entonces, mira cómo las marcas hoy en día se van hacia todo lo que tiene que ver con el tema del minimalismo o síntesis gráfica. Hablemos más en este caso de síntesis gráfica. Coca-Cola es una de las que hoy en día tiene mucha fuerza frente a eso. Disney, si yo entro a mirar Coca-Cola, publicidad, pondríamos. Quiero ver. Quiero mostrar una en especial. Venga, a ver si la encuentro. Es que quiero buscar una donde ya ellos solamente colocan la silueta de una botella y tú solamente vas con ver la silueta de la botella, ya sabes que es Coca-Cola. Entonces mira cómo antes hay que buscar que las marcas sean más minimalistas. Y también te voy a dar otro ejemplo. Silueta, botella. Mira, tú miras esto y ya sabes que esto es Coca-Cola. Y esto es algo minimalista. Miren cómo ellos empezaron. Ay, no me pareció. Mira cómo ellos empezaron con tanta información, posicionando la botella, posicionando el nombre, posicionando el color. Y hoy en día hacen esto y ya sabemos qué es. Este es un ejemplo claro de cómo el minimalismo o la síntesis gráfica hoy en día se trabaja en el tema de la publicidad. Y otro ejemplo muy claro, te lo voy a demostrar acá. Hoy en día tenemos que pensar en la publicidad que se adapte a diferentes dispositivos móviles. Y los dispositivos móviles tienen diferentes tamaños. Entonces, no es lo mismo mostrar un logo en un celular que mostrarlo en una pantalla grande. Y si tú analizas, cuando empezamos a revisar el tema de sitios web, hay algo que se llama un favicon, o sea, esta imagen pequeñita que aparece aquí que te estoy mostrando. Mira el logotipo de Dafone. Entonces, imagínate si eso tuviera mucha información, pues no se va a ver a ese tamaño. Entonces, hay ejemplos varios de por qué el tema de la síntesis gráfica hoy en día se debe trabajar.
Uy, bueno, un poquito extenso, pero bueno, no sé si te quedó claro, Heidi, frente a por qué no es malo trabajar el tema de síntesis gráfica. Laura nos dice, profe, ¿solo sería una línea de tiempo de la historia del arte o de una época en específico? Cuando hablamos de historia del arte o el diseño, como tal, tocamos varias épocas. Entonces, la idea es que toquen varias épocas. Desde cómo inició hasta cómo vamos hoy en día. Profe, ¿qué quiere decir digital? O sea, sí, cuando hablo digital, o sea, esa plataforma que les acabo de mostrar. A eso hago referencia. Hacia, si lo quieren hacer digital, pues lo hacen allí en alguna y me la comparten. O sea, esta página que yo les di, a eso hace referencia digital. Ya. Listo. Recuerden, chicos, que por favor necesito que me evalúen la sesión con ese link que les acabé de compartir. Y ya. No sé, preguntas, dudas, o damos por terminada la sesión. Esperemos un momento. Ay, tengo una persona por allí. Recuerde, ¿quién era? ¿Quién era? Valentina, creo. Porfa. Ojalá no se me haya ido. Ajá, Valentina. ¿Estás todavía por ahí? Copio el nombre por si algo. Listo. Ok. Ah, sí, aquí estás. Listo, sí. Entonces, es que me quedo contigo ahorita para compartir datos y revisar un tema de correo y eso. Bueno, chicos, veo que no hay más preguntas. Entonces, estoy por terminar la sesión del día de hoy, 8:52 de la tarde, noche, perdón. Yo las sesiones no las sé hacer tan largas, pero hoy pues como tuvimos el tema del vocero, explicándoles cosas, entonces mis sesiones son comúnmente de 1 hora, hora y media para que lo tengan en cuenta. Van a seguir por el momento conmigo mientras asignan a otra persona y si no, pues vamos a ver si me quedo con ustedes durante este año. Vamos a ver qué nos dice la coordinación, pero por el momento vamos a estar conmigo los días martes 7 de la noche. Recuerden que porfa, si pueden, ingresen antes de las 7:05 porque yo empiezo tema y me centro en el tema y pues la idea es hacer una presentación corta y ahí es donde posiblemente no les voy a dar el ingreso porque me voy a centrar más en la presentación. Poco a poco les voy a ir dando el acceso después de las 7:05. Como les dije, la grabación y las diapositivas las subo por tarde el día de mañana. Solamente vamos a estar los días martes conmigo. Ya depende de los otros instructores que nos asignen, de pronto tengan más días, pero por el momento las sesiones técnicas son martes. Entonces, chicos, creo que no es más, no, listo. ¿Me preguntan? No. Entonces, nada, chicos, buenas noches, Dios los bendiga, nos vemos la próxima sesión técnica, estén pendientes de anuncios, no es más, chao, chao, me quedo entonces por aquí con Valentina. Pues, si quieren van saliendo, porfa. Buenas noches, chicos. Buenas noches.